Nosotros estamos en acreditación del doctorado en geología y estaba en una reunión justamente previa porque el miércoles tenemos la entrevista, así que... Ah, buenísimo. Ya se está transmitiendo, así que cuando quieran. Perfecto. Bien. Bueno, comenzamos. Muy buenas tardes a todos. Agradecerles por estar presentes en este último encuentro del ciclo de charlas de divulgación en geología, que como ya un poco lo transmite el título, su objetivo es fomentar el conocimiento de las diferentes áreas de la geología mediante actividades virtuales con referentes reconocidos en cada área, tanto a nivel nacional como internacional. Les contamos brevemente que este ciclo lo organiza la Comisión de Charlas de la Agrupación de Estudiantes de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto, representada por los estudiantes Delfina Milanesio, Tomás Guerreiro, Juan Glechel, Pedro Guzmán y quien les habla, Brenda Gijena. Colabora la Comisión Curricular Permanente de nuestra carrera, es coordinado por la doctora María Grumeli y auspiciado por la Asociación Geológica Argentina. Finalmente, es importante que durante la charla tengamos todos la cámara y los micrófonos apagados y si surgen dudas o consultas, las pueden ir escribiendo en el chat y al finalizar las vamos a estar compartiendo. Muchas gracias. Cuando quieras, Nani. Bueno, agradezco que hayan aceptado esta charla que nos pretendíamos poner como la última, sobre un tema muy importante en la sociedad. Para ello hemos invitado a Daniel Jerez y a Tai Such. Daniel es geólogo y contador público, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se desempeña como jefe de planificación y evaluación de proyectos de Pan American Silver Argentina. Además es profesor de Geología Minera y Evaluación Económica de Proyectos de la Universidad de La Rioja y docente en la especialización en Geología Minera de la UBA. Entre el 2016 y el 2020 fue director nacional de la promoción minera y en el ámbito público y privado ha trabajado en prospección, exploración y evaluación de yacimientos y en evaluaciones económicas de proyectos mineros. También hizo consultorías para empresas y cámaras mineras sobre proyectos de litio, oro, cobre, plata, minerales industriales y otras materias primas para cemento. Publicó un montón de trabajos sobre impactos y beneficios económicos en los proyectos mineros, renta minera, competitividad en minería, tributación y efectos de tributación en los proyectos mineros. Acá se le ve el rasgo más contador y más de esas que geológico, y también ha realizado informes sobre litio, uranio, cobres y proyectos mineros en Argentina. Trabajó en la Secretaría de Minería de la provincia de Córdoba, fue vocal de la Comisión Argentina para Reportes Públicos de Recursos y Reservas Mineras, eso fue entre el 2017 y el 2019, ha dictado más de 40 conferencias en ámbitos universitarios y en reuniones específicas internacionales y nacionales, como Argentina Mining, NOAA Mining, AR Minera y otras reuniones internacionales de CRISCO. Por último, en el 2014, Argentina Mining le otorgó el premio de profesional destacado de otra disciplina. Por otro lado, la licenciada Tai Such es licenciada en Ciencias Geológicas de la Universidad del Sur y diplomada en evaluación de proyectos de inversión minera de la Cámara Minera de Perú. Actualmente es jefe de Relaciones Institucionales de Pan American Silver Argentina y profesora de Geología Legal y Económicas de Proyectos de la carrera de Geología de la Universidad Nacional de Río Negro. Con 16 años de experiencia en el sector minero, trabajó en la compañía minera Aguilar como jefa de exploración, en Southern Copper Argentina como analista de GIS, en control de calidad y en seguimiento legal de los expedientes mineros. Desde el 16 trabajó
en la Secretaría de Minería de la Nación como analista profesional y desde 2018 a enero del 20 fue directora de Fomento y Desarrollo de Proyectos Mineros. Es autor y coautora de informes y presentaciones publicados desde la Secretaría de Minería de la Nación, además de colaboradoras y conferencista para presentaciones en reuniones internacionales y nacionales en minería. Esto, en esta nueva visión de la geología, nos indica que no pasa como cuando estudié yo, que mi profesor de geología minera me dijo, la minería no es para mujeres. TAI nos está demostrando que la minería también es un campo para mujeres. Entonces, dejo de hablar yo, les paso y seguimos. Okay. Comenzar, Daniel, y empezar bueno, con... Yo voy a entonces a subir mi pantalla, que es la que vamos a presentar con mi colega Tai. Y les vamos a... Aprovecho para agradecer a todos, agradecer a la Universidad de Río Cuarto por la invitación y a los presentes también por interesarse por esta charla. Y pido disculpas que voy a apagar mi cámara en la transmisión por un tema de calidad de internet, nada más. Bueno, yo también quiero agradecerles, bueno, en particular al grupo de chicos que ha tomado esta iniciativa, que es muy importante, este tipo de trabajo, y ya muestra el empuje que tienen para trabajar y para organizar cosas que tengan que ver con la difusión de los conocimientos que todos tenemos. Y agradecer, por supuesto, a la doctora Comina, que es quien nos invitó para hablar de que es el tema que nosotros venimos desarrollando los dos desde que nos hemos recibido y hemos trabajado en minería, ¿no? En mi caso, yo hace bastantes años más que Tai, como les comentaba antes, he sido alumno de Domingo Faustino Sarmiento en San Juan, y allá empezaron mis comienzos con el tema de la minería. Pero más allá de las bromas, la verdad que agradecido con ustedes por esta oportunidad, y a quienes están escuchando también les agradezco el tiempo que van a dedicar a escuchar esto, que para nosotros es muy importante de difundir. Así que vamos con nuestra presentación, y para eso empezar comentándoles qué tiene que ver con nuestra presentación, la carátula que hemos puesto para la presentación, ¿no? Daniel, perdón ¿Sí? que te interrumpo. Antes que arranques, si querés ocultar el cartel de Ahí agua. está. Perfecto. Listo. Gracias, no lo veía. Muchas gracias, Delfina. Para empezar con la carátula de nuestra presentación, tiene, así como visualmente, además del título, acá tiene una serie de fotografías que son una pauta de lo que les queremos mostrar y que está todo vinculado a la minería, ¿no? Lo primero que van a ver acá es el mineral, una roca mineralizada con cobre, van a ver una cinta transportadora, el concentrado y un fundido, que tiene que ver con algunos de los aspectos que muchos mencionan sobre la minería. Pero nosotros queremos trabajar sobre esto en esta charla, sobre lo que se genera la minería y cómo es el proceso, pero fundamentalmente queremos hablar de esto que se ve acá, que son las personas que trabajan en minería y las personas que no trabajan en minería, pero que se benefician de la posibilidad de que existan desarrollos mineros, y incluyendo algunos que no son personas, pero que el desarrollo de la minería ha generado condiciones que son mejores que las que tenían antes del desarrollo de la minería. Esto sabemos claramente cómo ha aumentado la fauna local en los lugares donde están las minas de Veladero, de Cerro Vanguardia y montones de proyectos mineros. Esto se puede corroborar fácilmente, cómo la fauna se ha restablecido en los sectores que están protegidos dentro de la área donde se desarrolla la explotación minera. Lo mismo sucede con la vegetación. Pero además de este grupo de fotografías que están acá, nosotros hemos puesto una serie de simbolitos que están aquí abajo, que Taime les va a explicar un poquito más adelante de qué se trata, pero que tiene que ver con cómo la minería contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible a nivel del planeta. Esto no es un invento nuestro, esto es un trabajo que realizan las Naciones Unidas y que se sintetiza en esto de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel global en la Agenda 2030. Y dicho esto, vamos con lo primero que Tai les va a presentar para una introducción sobre el tema de la minería, que para muchos algunas cosas son conocidas, pero entendemos que hay estudiantes de los primeros años de la carrera tal vez, y algún público que pueda haber en general, porque es una charla abierta, así que
algunas cuestiones muy básicas de la minería. Tai, por favor. Sí, muchas gracias, Daniel. Como dijo Dani, más que nada para los que no conocen y por respeto para que puedan conocer un poquito la definición de lo que llamamos minería o industria minera. Se define la minería como la industria del agregado valor a las sustancias de origen mineral, y desde que el mineral se localiza como un prospecto, comienza, como dice ahí, un conjunto de procesos que permanecen en marcha durante todo el tiempo de vida de una mina, y tiene como objetivo poner este mineral en el mercado. Y hablamos de industria minera, porque muchos dicen que la minería no es una industria, porque desde que se descubre un cuerpo mineral hasta que sus minerales llegan al mercado, se atraviesan muchos procesos que, según el tipo de yacimiento y mineral que se esté produciendo, estos procesos van a ser de mayor o de menor complejidad. Y estos procesos, que son parte del ciclo minero, tienen en muchas etapas características que son de tipo industrial. Son los necesarios para darle valor a los recursos que hallamos a través de la prospección y exploración, y hablamos de extracción, proceso de trituración, todo lo que es la etapa de desarrollo, ¿no? Trituración, molienda, beneficio, luego viene el transporte y finalmente llegamos al mercado. Todo esto es básicamente a lo que se define como industria minera. Y ahí pasamos a la próxima. En esta diapositiva queremos simbolizar y dejar algunos conceptos que la industria minera requiere de varios factores que deben ser evaluados y garantizados para que con su desarrollo se puedan descubrir, cuantificar todo lo que son nuestros recursos, pero esto no garantiza producción, comercialización y beneficio o llegar al mercado. El desarrollo de los proyectos mineros puede dar origen a una cadena de valor siempre que se den las condiciones necesarias para el avance. Y hablamos de condiciones favorables en los aspectos técnicos, económicos, que estos los conocemos y los estudiamos todos, los legales y fundamentalmente los ambientales y los sociales. Tener recursos no nos hace un país más rico, sino que nos hace un país con mayor conocimiento, y eso es buenísimo, pero necesitamos poner nuestros recursos en valor e introducirlos en el mercado. Ahora lo que queremos mostrarle en la próxima diapositiva es cuánto tiempo lleva esto. Y el ciclo minero lleva muchos años, va desde la prospección, que es la etapa, también muchos de los oyentes lo conocen, en la etapa en que tiene como objetivo localizar las anomalías, no vamos a entrar en detalle, de todo lo que son los minerales para poder definir nuestros targets y pasar a la etapa de exploración avanzada, en donde vamos a estimar nuestros recursos, se delimitan los cuerpos minerales, y al introducirles otras variables económicas ya podemos empezar a pasar y avanzar a definir su viabilidad económica, pasando a lo que es la evaluación económica previa. Y si luego introducimos más variables de tipo ingeniería, logística, todo lo que es necesario para factibilizar el proyecto y poder definir reservas, nos vamos introduciendo ya en la etapa de prefactibilidad y con mayor certeza y avance y datos a la etapa de factibilidad, que nos darán como resultado un estudio técnico-económico que va a ser presentado a los inversores y será el punto de partida para que en el momento de evaluar la decisión de invertir en construcción, puedan tener todas las variables en la mesa y poner en marcha la operación minera. Pero esto, como vemos en pantalla, con un proyecto con viento a favor, puede durar entre 10 a 20 años hasta que se ponga en marcha. Y hay muchas probabilidades de no éxito, y estas probabilidades son las que vamos a ver en la diapositiva que viene. ¿Y por qué? Bueno, el avance de estos proyectos y el avance dentro de un mismo proyecto va a depender de múltiples factores, que son los factores cuantificables y los no cuantificables, tales como son los resultados químicos, metalúrgicos, los técnicos, financieros, factores sociales, ambientales, regulatorios. Hay muchísimas cosas para poder evaluar y avanzar.
Todo esto hay que sumarle además algo muy importante, que es el factor tiempo y el costo de oportunidad y la toma de decisión de invertir o no invertir por parte de los inversores. Y también hay que tener en cuenta que el ciclo de un proyecto va a trascender muchos periodos de gobierno, donde es fundamental la estabilidad política y tributaria, porque cada variable va siendo ajustada y lo que nos va a dar a nosotros un plan de producción. Entonces, no es tan sencillo a un inversor cambiarle esas variables económicas, porque un proyecto puede quedar ya que no sea rentable con nuevas variables. Además, durante este ciclo se depende mucho para avanzar de factores externos que afectan la toma de decisiones, como son la volatilidad de los precios de los metales y los costos operativos. Todo esto genera que la actividad minera tenga una baja tasa de probabilidad de éxito de los proyectos, que apenas alcanza a un 5% y en algunas bibliografías lo podemos encontrar hasta un 7%, pero más o menos esa es la relación. De cada 100, entre 5 y 7 van a llegar a poder concretarse. Y esta diapositiva nos parece importante mostrarles. Esto es un ranking de los destinos exploratorios a nivel mundial. Van a ver que son varias columnas, van a ir del 2012 hasta el 2019. Tienen en la cabeza los países elegidos a nivel mundial en exploración. Esto se corrobora con las inversiones en presupuestos exploratorios y se hace a través de SNL. Es una base de datos a nivel mundial que está bueno para poder hacer este monitoreo. Muchas veces a nosotros, cuando mostramos esto, nos parece que no es necesario decir que somos los únicos en el mundo que tenemos minerales, pero esto demuestra que sí, es bueno recordarlo, que no somos los únicos. Y miremos en esta grilla cuáles fueron los países elegidos a nivel mundial como destino para invertir en exploración, y en la cabeza en todos estos años van a haber países desarrollados, que es otro de los mitos que dicen vienen a explorar y a explotar nuestros recursos porque en sus países no lo hacen porque no quieren contaminarlo. Esto es mentira, y ya lo podemos ver con una actividad que es de altísimo riesgo como es la actividad exploratoria. Tenemos a los países del primer mundo como Canadá en la primera posición, tenemos a Australia y Estados Unidos, y podemos ver más para abajo en donde está Argentina posicionado desde el 2012 hasta el 2019. ¿Y por qué no nos eligen a muchos de los países que están en la parte de abajo? ¿Por qué pasa esto? Y como geólogos nos preguntamos, ¿ellos tienen mejores condiciones geológicas que nosotros, por eso son elegidos para explorar? ¿O tienen mejores profesionales? Y nosotros sabemos que no, porque somos geólogos y porque conocemos la geología y la riqueza de nuestros territorios y sabemos los profesionales que tenemos. Esto generalmente pasa porque muchos países han podido generar confianza en los inversionistas, que la confianza muchas veces es una de las cosas más atractivas para un inversionista, que a veces las condiciones tributarias. Confianza en que va a haber estabilidad, que se van a respetar las legislaciones, la confianza en los gobiernos, en las instituciones. Esto ayuda a que los inversionistas sepan que las reglas del juego no van a cambiar y les permite también tomar la decisión de apostar en hundir sus dólares en estos países. Para nosotros es importante dejar esta diapositiva también como un mensaje en que es necesario que trabajemos entre todos los sectores para derribar barreras que generan incertidumbres, para poder conocer más, para ayudarnos a mejorar. Eso es fundamental. Y una de las fuentes de recursos humanos que nos puede ayudar son las universidades, y eso es clave. Pasemos a la próxima. Y esto es una nota también, un estudio que hicimos cuando trabajamos también en la Secretaría de Minería de la Nación, que viene también de la misma base, en donde pudimos recuperar todo lo que es los antecedentes de presupuestos exploratorios en Argentina,
solamente estamos viendo inversión en exploración desde el año 2000 hasta el año 2019. Son 20 años en los que se invirtieron en Argentina casi 4.000 millones de dólares, y en su gran mayoría también esto es inversión extranjera directa, porque casi todas estas empresas son extranjeras, son dólares que entran en el país. También repitiendo que en una actividad que es de altísimo riesgo, porque ya vimos las probabilidades de éxito, y a través de la generación también de puestos de trabajo, de desarrollo de proveedores locales, que eso también suma muchísimo y es algo que queda dentro de nuestras comunidades. Muchas veces el impacto de la exploración no se visibiliza y esto hay que hacerlo. En los últimos 20 años la exploración minera se ha invertido, ahí tenemos un cartelito, 200 millones de dólares por año, sacando un promedio rápido. Y hay que recordar que la exploración es motor e impulsor de lo que es todo el desarrollo de la industria. Pasemos a la próxima. Bueno, y esto es como para mostrar del 2015 al 2019 lo que fue la inversión por commodity. No queremos ahondar mucho en esto, simplemente dejar también algún mensaje. Impulsado por el precio de los commodities, principalmente en Argentina hubo un crecimiento en los presupuestos exploratorios durante este periodo, 2015-2019, casi llega a invertirse 1.000 millones de dólares en 5 años. Si bien la exploración es importante en todas sus escalas, los destacados en este caso fueron el oro y el litio, principalmente el litio por el incremento de los precios en los últimos años y el crecimiento de la demanda también y de la expectativa sobre este commodity a futuro, ¿no? Y el incremento de los presupuestos de oro y plata han venido de la mano también de una necesidad de dar continuidad a las operaciones que hoy existen en Argentina, porque hay que saber de que las empresas que hoy están operando y están produciendo invierten muchísima plata en exploración para que la vida útil, que muchos dicen, y después de 10 años ¿qué? En realidad eso siga perpetuándose, y podemos ver casos como en Aguilar con más de 90 años, que tiene un límite, porque la geología tiene un límite, los yacimientos tienen un límite, pero también tenemos casos en el sur de la Patagonia, en donde esta exploración ha permitido prolongar más de 15 años la vida útil de las operaciones. Tampoco vamos a ahondar ahora, eso da para una charla más y tenemos más material para presentar. Veamos además de empleo y dólares, ¿qué más trajo? Bueno, en esta diapositiva podemos ver cómo, fruto de estas inversiones, pudimos obtener un importante crecimiento en el conocimiento de nuestros recursos. Todo lo que estamos viendo en pantalla son recursos de cobre, plata, oro y litio, y su incremento desde el 2015 hasta el 2019. Bueno, esto sí, podemos tener mucho más conocimiento, pero también es importante saber, que muchos también lo saben, que los yacimientos minerales se alojan en zonas muy alejadas, cercanas a comunidades que están muy alejadas de los centros urbanos, que muchas veces tienen necesidades básicas insatisfechas, muy marcadas. Y esto permite también que las comunidades locales conozcan sobre la potencialidad de sus territorios en los que habitan, y garantiza además la reposición de los recursos dentro de las operaciones mineras. Lo mismo pasó en la parte de abajo, van a ver cómo se incrementaron las reservas en este caso, y esto lo destacamos en la anterior, que tiene que ver también principalmente con grandes proyectos mineros en Argentina que han podido definir reserva, pero muchas operaciones que han podido incrementar sus reservas, y eso lo estamos viendo en pantalla, para poder prolongar la vida útil de sus operaciones, y eso significa conservar puestos de trabajo, que el Estado tenga mayores ingresos en el tiempo. Con eso se puede hacer invertir en infraestructura a través de los aportes que hace el sector, infraestructura que ya vamos a ver más adelante, planes sociales. O sea, esto también beneficia en todos los aspectos a nivel nacional, no solamente un incremento de reservas.
Dani, creo que te toca a vos. Bueno, yo voy a... Tai les comentó algunos aspectos que tienen que ver en general con el ciclo minero, con la importancia de la exploración, ¿no? En eso queremos destacar. Ella, por ejemplo, les mostraba que año a año ha habido en promedio unos 200 millones de dólares de inversión en exploración, ¿no? Y eso como que pasa desapercibido, ¿no? A veces ustedes van a ver una noticia en la primera plana de los diarios diciendo una fábrica de autos va a invertir 200 millones de dólares. Y sale como una gran noticia y queda en el tiempo eso, porque realmente es algo trascendente. En el sector minero, cada año, de modo silencioso, se invierten un promedio de 200 millones de dólares. Y esos 200 millones de dólares en general son toda inversión extranjera directa, que lo que hace es generar trabajos para las personas, para los argentinos, porque todo lo que se trabaja que tenga que ver en exploración es contratación de mano de obra y de empresas que son proveedoras de la Argentina. Así que no queremos dejar de destacar eso, ¿no? Porque a veces el número frío queda como ahí disuelto en una diapositiva y hay que ponerlo en términos de cómo eso genera oportunidades para las personas. Y vamos a hablar un poquito del valor económico generado. ¿Por qué? Porque muchas veces se dice, claro, se trata de una industria primaria la minería. Es una industria primaria como es la agricultura. Y muchas veces por esa razón es como que se lo denosta en cuanto a lo que genera como valor agregado. Y se dice, hay que agregar más valor. Y nosotros decimos, pero por supuesto que hay que agregar más valor, pero no podemos dejar ni minimizar, no podemos dejar de ver ni minimizar todo el valor que agrega la industria minera como tal, aún así como es que muchos la denostan. Entonces, para hablar de valor agregado, hay toda una métrica de los sistemas internacionales y de la contabilidad nacional para definir qué es el valor agregado, que es el valor de producción metro uno de los costos de los servicios intermedios. Pero esa definición no nos interesa tanto. Nos interesa más hablar desde otro punto de vista de cómo agrega valor la industria minera a lo que tenemos como un recurso natural que si no se aprovecha no tiene valor. Entonces, partamos de esto, lo sacamos de un informe que hizo la Secretaría de Minería de la Nación sobre el impacto económico de la minería en la provincia de San Juan. Y tomamos una de las frases que se dice sobre la minería, que la minería no tiene impacto en el PBI, ¿no? Entonces es muy frecuente que leamos, la minería solo representa el 0,6% del PBI, y eso parece que es un argumento para quienes se oponen a la actividad minera, para decir, no desarrollemos la minería, porque finalmente solo representa el 0,6% del PBI. Y fíjense la paradoja con esta charla. Esto del 0,6% del PBI, nosotros lo venimos dando en distintas charlas ya hace años, este tema. Y ayer sale publicado en página 12 un especialista que publica, un especialista, vean, no sé qué tipo de especialista, y vuelve sobre el tema de que la minería solo representa el 0,5% o el 0,8%, no me acuerdo cuánto dice. O sea, este argumento sigue dando vuelta. Y entonces, a eso nosotros decimos, para ponerle un poquito de atención a esto, porque si no se nos duermen, ¿cuál es el mejor modo de esconder un elefante? Cada uno de ustedes tendrá una respuesta a cuál es el mejor modo de esconder un elefante. Y vamos a tratar ese tema. Pero antes vamos a poner un poquito en contexto cómo es nuestro país. Este mapita que está acá, que lo publica la Red de Académicos por el Desarrollo Sostenible, que es una red de académicos que trabaja en la Argentina para publicar temas que están vinculados al desarrollo de la minería y fundamentalmente dar a conocer documentos de base científica sobre lo que representa la minería. Ellos publicaron este mapa que, si ustedes, es casi difícil de reconocer, pero esto, lo que acá está representado no es la geografía, el territorio de la Argentina, sino que está representado es la contribución al Producto Bruto Interno de la Argentina. Y lógicamente, en un país que tiene concentrado el 40% de la población entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, es lógico que el tamaño, la representatividad en la economía de ese país esté sobredimensionada con respecto a las otras. Entonces, cuando nos hablan de la minería, que fundamentalmente no se desarrolla en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires solo los minerales, las rocas y minerales industriales, eso lo que hacen es empezar a diluir la importancia que puede tener la minería en otros sectores de nuestro país. Entonces,
hablemos de Producto Bruto Interno, que es lo que nos dicen, pero mejor que eso hablemos de Producto Bruto Geográfico. ¿Qué es el Producto Bruto Geográfico? Vendría a ser el equivalente del Producto Bruto Interno, que es de un país en total, o sea, de toda la Argentina, con el Producto Bruto que sale de un territorio de una provincia. O sea, en términos, digamos, de economía, son asimilables la relación entre el Producto Bruto Interno del país y el Producto Bruto Geográfico de la provincia. Entonces, considerando eso, volvamos a pensar en cuál es la mejor forma de esconder un elefante. La mejor forma de esconder un elefante es esconderlo en una manada de elefantes, ¿no? Entonces, el Producto Bruto Interno vendría a ser esto. Ahora, nuestro único elefante que nos están escondiendo cuando nos hablan del 0,6 es este elefantito, que a muchos no les importa, tal vez a los que en este país viven en los sectores que tienen más acceso al trabajo, a la infraestructura, a las posibilidades de todo punto de vista. Pero el Producto Bruto Geográfico es muy importante para muchas provincias. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasó con el Producto Bruto de la Argentina y el Producto Geográfico Bruto de San Juan. Ustedes van a interpretar este gráfico. Lo que tenemos en este gráfico, para empezar, en las abscisas son los años, desde el año 1993 hasta el año 2004. Y lo que tenemos graficado en las ordenadas es a partir de una base 100, que nos permite comparar el crecimiento entre la Argentina y la provincia de San Juan. Vamos a ver que entre el año 93 y el 2004, la Argentina, que está graficada en azul o celeste, creció de modo parecido a la provincia de San Juan. A veces creció más, a veces creció menos, pero el tema es que partiendo de una base 100, al año 2004 llegaron al mismo punto de crecimiento. Es decir, el despegue de la economía sanjuanina no se produjo entre el año 93 y 2004 en relación al crecimiento de la Argentina. ¿Y por qué tomamos el año 2004? Porque a fines del año 2013 se empieza a construir la mina Veladero en la provincia de San Juan, y en el 2005, a fines del 2005, empieza a producir la mina Veladero. Y después de Veladero se empieza a construir Gualcamayo y después Casposo, y además se empezó a construir Pascualama, que es otro caso. Entonces, ustedes fíjense lo que pasó con estos productos que venían creciendo de modo igual cuando se empezó a desarrollar la minería en la provincia de San Juan. Entre el año 2004 y el año 2015, la Argentina creció en su economía en un 50%. Es decir, el Producto Bruto Interno de la Argentina, que creció esos años, creció en un 50%. Fíjense lo que creció a partir del desarrollo de la minería metalífera en la provincia de San Juan, el Producto Bruto, lo que sería el Producto Bruto Interno de San Juan, que es el Producto Bruto Geográfico. Triplicó el crecimiento de la Argentina. Entonces, todavía hay gente en nuestro país que trata de denostar el impacto de la actividad económica minera diciendo representa solo el 0,6% del PBI. Es cierto, pero eso es una mentira para esconder el elefante en una manada. Lo importante de la actividad minera es a nivel provincial y fundamentalmente a nivel local cada vez más. Entonces, volviendo, eso es para comparar crecimiento de modo relativo, pero volviendo al análisis de la provincia de San Juan, esto también es un trabajo que hicimos en la Secretaría de Minería de la Nación sobre el impacto económico. Junto con el gobierno de la provincia de San Juan y el gobierno de la Nación hicimos este trabajo en el que estudiamos cuánto era el Producto Bruto Geográfico de la Argentina, qué contribución era. El 7,8% dio el estudio en el año 2016, el 7,8% del Producto Geográfico Bruto de San Juan era generado de modo directo por la minería. Pero nosotros trabajamos un poquito más. ¿Por qué? Porque la minería, por ser una actividad primaria, lo que hace es multiplicar otras actividades, fundamentalmente las actividades de servicio. Pero además estimula el consumo y además paga impuestos. ¿Y todo eso en qué redunda? En que finalmente, cuando se cuantifican los efectos indirectos del desarrollo de la actividad minera metalífera de San Juan, vamos a tener que se agrega un 4,4% por demanda intermedia, un 2,6% por efecto inversión, un 3,2% por el efecto consumo, lo que totaliza un 10,2%. ¿Y saben a qué llegamos? A que la minería en el año 2016 en la provincia de San Juan representaba el 18%, generaba el 18% del Producto Geográfico Bruto. Fíjense la diferencia a cuando nos dicen el 0,6. Hay que multiplicarlo como por 30. No es multiplicarlo por 1,5 o por 2 y decir, no, la verdad es que es el doble de lo que nos dicen. No, no es el doble. A nivel provincial el impacto es de 30 veces lo que nos hablan a nivel nacional.
Y entonces tachamos esto de que la minería representa solo el 0,6% del PBI, lo tachamos en el sentido de darle lo que es realmente la minería. No deja de ser cierto que es el 0,6% del PBI, pero lo dicen desde ¿dónde? Desde Rosario, Buenos Aires, Córdoba, y dicen prohibamos la minería, pero la verdad que a los sanjuaninos no les interesa eso del 0,6% del PBI. Bien. Pero más allá de eso, vamos con otro aspecto. Y acá les quiero mostrar, estamos mostrando acá a la derecha lo que son las contribuciones a los objetivos de desarrollo sostenible de la minería. Por ejemplo, acá pusimos trabajo decente y crecimiento económico, genera la minería, esto es de las Naciones Unidas, y genera una reducción de las desigualdades, la minería. Bien. Y yendo al tema de que ustedes han oído hablar muchas veces de que la minería solo dejó el 3%. Para el año 2016, en el estudio que se hizo, lo que exportaba la minería de la provincia de San Juan eran 918 millones de dólares. Si solo quedara el 3% de esos 918 millones de dólares, estaríamos hablando de que alrededor de 30 millones de dólares quedarían en el país, ¿no? Eso es más o menos el 3%. Bueno, fíjense lo que quedaba. 375 millones de dólares en compras de bienes y servicios nacionales, 204 millones de dólares en sueldos y honorarios directos e indirectos, y 131 millones de dólares en recaudación del Estado. ¿Eso qué significa? Que de los 918 millones de dólares no quedaban el 3% en la Argentina, sino que el 77,28% quedaba en el país. Fíjense la magnitud de la mentira que algunos ponen sobre la mesa cuando están mintiendo sobre lo que deja la minería en el país, ¿no? Pero después también hicimos un trabajo en la provincia de Jujuy, en la que por falta de datos lamentablemente no pudimos medir el impacto en el Producto Geográfico Bruto de Jujuy, pero sí pudimos sacar algunas conclusiones. De que en el año 2018, de 539 millones de dólares entre exportaciones e inversiones en la provincia de Jujuy, el 70% quedaba en el país. En este caso, hay una parte de componentes que tienen que ver con la compra de equipos importados. Por eso es un poco menor. Pero igual, estamos hablando de que nos dicen, la minería solo deja el 3%, a hablar de que en Jujuy el 70% quedaba en el país para el año 2018. O sea que ahí lo tenemos que multiplicar como por 23 o no sé cuánto. Bien. Pero eso no solo en lo que tiene que ver en la Argentina y en estos estudios que están desarrollados por los gobiernos nacional y provincial en conjunto. Las empresas mineras tienen la obligación, algunas es obligación por compromiso que se asumen voluntariamente y que tienen que ver con requerimientos de tipo internacional, de publicar los datos de sus operaciones. En el caso de la empresa en la que trabajamos nosotros, que es Pan American Silver, ustedes van a poder encontrar los informes de sostenibilidad de Pan American Silver, o van a poder encontrar un informe de sostenibilidad de otras empresas, cómo se reparte el valor económico generado por las operaciones mineras. Entonces, haciendo un promedio entre el año 2017 y 2019 de las operaciones de esta empresa minera, que tiene operaciones en Argentina, Bolivia, Perú, México y en Canadá, el total, la sumatoria de todo lo que generó en términos de valor económico, es decir, el valor de venta de sus productos final, son 1.000 millones de dólares, 1.073 millones de dólares. De eso, 168 fueron a gastos locales, es decir, las comunidades próximas. 271 fueron en gastos regionales, es decir, las comunidades próximas. Fuera de las comunidades próximas, lo que para nosotros serían, por ejemplo, las provincias. 333 millones de dólares fueron a gastos nacionales, y 117 a pagos de los gobiernos, con lo que se totaliza que el 41% queda a nivel local y regional, el 72% queda a nivel nacional en sueldos y proveedores, que nunca se habla mucho de eso, y si a eso le agregamos los impuestos, el 83% de lo generado queda en los países huéspedes, es decir, en los países donde se desarrollan las operaciones. De nuevo, fíjense lo lejos que estamos de aquel 3% de los que se nos habla, ¿no? Pero también para mostrar el impacto, porque solo hablamos de la provincia de San Juan y de Jujuy, en Santa Cruz no hay estudios como el impacto económico, pero no podemos dejar de mostrar lo que ha generado la minería en diversificación de la economía de una provincia, como el caso de Santa Cruz, y la importancia que tomó a partir de que se desarrolló.
Lo que tenemos acá de nuevo es un gráfico de tiempo, desde el año 97 hasta el año 2017, y lo que ustedes ven son las exportaciones de la provincia de Santa Cruz graficadas. Esto negro que se ve acá es petróleo crudo, ¿sí? Lo que van a ver en celeste son mariscos, es lo de la pesca. Y lo que ustedes van a ver que empieza a crecer acá, que aparece por primera vez en 1998, que es cuando se pone en marcha Cerro Vanguardia, es la producción de minerales metalíferos en la provincia de Santa Cruz. Entonces, ustedes van a ver que con la puesta en marcha de Cerro Vanguardia y la operación de Vanguardia, hasta que no apareció la segunda mina, fue relativamente estable la producción de oro. Acá también hay algo de efecto precio. Pero a partir de la puesta en marcha de otras operaciones mineras, hoy la provincia de Santa Cruz tiene el principal sustento de sus exportaciones en la exportación de minerales metalíferos, oro y esto que está acá, plateado y plata. Ustedes imagínense el impacto recesivo que habría en la provincia de Santa Cruz si solo hubiera mantenido la pesca y el petróleo como fuente de trabajo. No, esa provincia ha diversificado su producción, ha aprovechado sus recursos naturales y le ha dado oportunidad a las personas y a los proveedores de desarrollarse. Y así tenemos que la evolución fue por la puesta en marcha. Al principio, como decíamos, Cerro Vanguardia, entró en marcha Mina Marta, San José, Manantial Espejo, Cerro Negro, Mina Marta de nuevo y Don Nicolás, y la última mina que se puso en producción en la provincia de Santa Cruz, Cerro Moro. Miren la cantidad de minas que hay en producción en la provincia de Santa Cruz, y eso genera recaudación de impuestos nacionales, compras a proveedores nacionales, trabajo fundamentalmente para los santacruceños y para muchas otras personas de nuestro país. Y ahora vamos a hablar de otro tema que tiene, porque hasta ahora hablamos de dinero, pero también es importante, ya lo hemos dicho, hablar del empleo, ¿no? Y el empleo es otro elefante que nos quieren esconder. ¿Por qué? Porque ustedes van a poder encontrar este tipo de textos cuando se habla de la minería. Las actividades mineras no están entre las que mayor impacto tienen en la actividad económica. De hecho, son las de menor cantidad de puestos de trabajo que generan en todos los sectores de la economía, puesto 49 de un total de 58 en el ranking de la cantidad de trabajo. De nuevo, con el tema de diluir, de esconder el elefante. O este otro texto. La minería metálica industrial emplea de modo directo en el mundo a 2,75 millones de personas, lo cual representa el 0,09% de los puestos de trabajo. Ahora nos comparan con todas las actividades, no con algunas, con todas las actividades económicas a nivel global. ¿Para qué? Para esconder el elefante. Sin embargo, volviendo a los informes de nuestro país y el impacto de la minería, vamos a Jujuy. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en cuanto a la provincia de Jujuy? El estudio que está publicado y lo pueden encontrar en la web, dice de que en la provincia de Jujuy, para el año 2018 creo que era el trabajo, el 3,5% del empleo privado registrado en la provincia de Jujuy era producto de la minería. A lo que si se le agrega el empleo indirecto generado, estamos llegando al 6,4%. Ustedes comparen el 6,4%, ¿no? Contra aquel dicho de el 0,09%. Fíjense la importancia en la provincia de Jujuy que tiene el empleo. Entonces nos están diciendo que genera un 0,10%, pero si nosotros, además de considerar la cantidad de empleados, consideramos lo que se llama masa salarial, que es considerar la cantidad de empleados por el salario que cobran, como el salario que cobran los empleados de las actividades mineras es más alto que el promedio de las provincias, a lo que llega ese informe, en conclusión, es que el 11% de la masa salarial generada en la provincia de Jujuy era generado por la minería. Entonces, como para tener un dato con el impacto que tiene en el empleo y en la masa de salarios que se genera. Pero si vamos a San Juan es más fuerte todavía el impacto. ¿Por qué? Porque el 9,27% del empleo privado registrado en la provincia de San Juan era generado por la minería y el 19% considerable indirecto. Y de nuevo, considerando el nivel de salarios que tienen no solo los empleados mineros, sino los contratistas que están por encima del promedio de lo que cobra el sector privado en la provincia de San Juan, llegamos que el 32% de la masa salarial privada generada en la provincia de San Juan era generado por la minería. Entonces, fíjense cómo están tratando de deformar la realidad porque lo peor de todo esto no son los números, esto no es una batalla de discurso sobre el número, esto es hablar de gente, es hablar de personas que tienen acceso a un nivel de vida espectacular,
porque tienen acceso a capacitación, tienen acceso a trabajo en blanco, tienen acceso a sueldos que son los mejores de la Argentina, pero ellos, sus hijos, sus nietos, sus proveedores, sus empleados, y además pagan impuestos a las ganancias, así que ese dinero que pagan llega a todos a través de los impuestos que se pagan. Entonces, otra de las cosas que se dice es que si se toma solamente gente de afuera, bueno, también volviendo a la distribución por área, por área, en el caso de Pan American Silver, lo que tenemos es que el 50% del empleo generado es en poblaciones locales. Si a eso le sumamos lo que pasa a nivel provincial, el 73% es a nivel de provincia. Y el 99,9% de los empleos generados son paranacionales. Esto es para mostrar cómo se multiplicó el empleo en la provincia de Santa Cruz, si se permite el desarrollo de la minería. Si se permite el desarrollo de la minería, pasamos de algunos 300 empleados que tenía Cerro Vanguardia al principio, directos de las empresas mineras, a los 4.800 empleos directos de la minería metalífera en la provincia de Santa Cruz. Y que si a eso le agregamos los indirectos a través del efecto multiplicador, estamos hablando de que en la provincia de Santa Cruz hay alrededor de 18.000 empleos generados por la actividad minera metalífera. Pero no solo eso, sino la remuneración. En el último informe o la última publicación que hicieron desde la red de académicos por el desarrollo sustentable, esto que yo les digo, que es una red de docentes, investigadores de universidades nacionales y de distintas instituciones del país que trabajan por la minería, publicando temas sobre datos ciertos. Lo que ellos publicaron hace como un mes es que la minería metalífera paga los salarios más altos del país. Fíjense que esto es interesante porque desplazó al salario promedio que paga el sector del petróleo, que es el que históricamente pagaba los salarios más altos de la Argentina. La minería metalífera paga los salarios más altos. La no metalífera paga salarios más altos que el promedio, pero no tan altos como la metalífera. Pero fíjense eso. Y después hay otra cosa que es muy interesante. Este gráfico, ¿qué muestra con respecto al empleo? Muestra, por acá, en abscisa, la formalidad en por ciento. ¿Eso qué significa? Lo que normalmente le llamamos trabajo en blanco. Es decir, más a la derecha nos vamos, más la gente trabaja en condiciones legales, con empleo registrado, con acceso a jubilación, obra social y a montones de beneficios. Y hacia arriba lo que tenemos es el salario nominal, digamos, ¿no? Mientras más arriba nos vamos, más alto el salario. ¿Saben dónde está la minería acá? En esto que acá encontramos, por ejemplo, la construcción, mucha informalidad y salarios bajos, el servicio doméstico. Fíjense lo que pasa con las actividades que muchas veces desde donde se oponen a la minería. Por ejemplo, el turismo. En muchas provincias, quienes están desarrollando el turismo se oponen a la minería, sobre bases falsas, porque se puede hacer turismo y minería, y además se generan sinergias entre turismo y minería. Pero bueno, lamentablemente hay mucho mito alrededor de la minería, y muchas veces esos sectores se oponen. Pero fíjense, hoteles y el agro, salarios bajos y alta informalidad, porque estamos hablando de un 50% de trabajo formalizado. ¿Saben dónde está la minería? Miren, allá. Los salarios más altos que se pagan en nuestro país y las más altas tasas de formalidad de trabajo están en el sector del petróleo y la minería en la Argentina, por encima del sector de las finanzas. Y este es algo lo mismo, como ya se hace tarde, y vamos a hablar de algo del valor agregado de la minería. No sé cómo estamos de tiempo. Ya debemos estar terminando, ¿no? No, tómate el tiempo que necesites. Bien, vamos a hablar, gracias, profesora. Yo lo siento por los que no tienen acceso al micrófono como Ana María Comina. Bueno, vamos a hablar del valor agregado y la exportación de piedra. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos oído de que la minería, esto ya se los he comentado, es una actividad que no genera valor, ¿no? Porque dicen es una actividad primaria. Y algunas veces hemos oído esto: se exporta materia prima sin valor agregado, se exporta piedra. Bien, o barro, dicen. Exportar concentrado, exportar piedra. Otra frase. Se debe llegar al cátodo si no agregamos valor a nuestros minerales. ¿Saben lo que es el cátodo? El cátodo de cobre es una lámina que tiene 99,99% de cobre. Entonces dicen, no, tenemos que agregar valor para exportando cátodo. Y yo no digo, porque en otra charla que dimos pareció como que yo decía, no tenemos que exportar cátodo. No, sí, tenemos que exportar cátodo. Y bienvenido sea si alguien
quiere desarrollar una industria de fundición y refinación en nuestro país para que podamos exportar cátodos de cobre. Para empezar, tendríamos que poner en marcha las minas de cobre, ¿no? Que no tenemos actualmente ninguna en marcha. Pero fuera de eso, bienvenido sea. Lo que yo quiero decir es que bienvenido sea el cátodo, pero también saquémosle un poquito de mito a aquello que dice que si no exportamos cátodo, estamos exportando algo que no tiene valor agregado. Y para eso vamos a hacer un ejercicio, de qué sería exportar piedra, qué significa exportar concentrado, que es lo que, por ejemplo, exportaba Minera Lumbrera. Es lo mismo que la piedra, porque nos están diciendo a veces como que es casi lo mismo que exportar piedra. ¿Y cuánto valor agrega si exportamos cátodos, para el caso del cobre? Y acá hacemos un ejemplo teórico simplificado como para dar órdenes de magnitud. Si exportáramos piedra y tuviéramos un pórfido de cobre, ustedes ya han hecho, perdón, no todos. Los chicos que han cursado geología económica ya tienen idea de lo que es un pórfido de cobre, los que han hecho yacimientos también, saben lo que significa que tenga una ley del 1% de cobre, es una ley alta, ojalá tuviéramos muchos pórfidos de cobre en la Argentina con 1% de cobre. Vamos a tomar un precio del cobre de $3.80 la libra, 90% del cobre que se recupera de eso, porque ustedes saben que ningún proceso industrial es 100% eficiente, el 90% se recupera. Si sacáramos la piedra directo de la mina y la mandáramos a la fundición, por supuesto que lo tenemos que mandar por barco, así que tenemos un flete. Y después, haciendo una serie de cálculos, con este precio, con esta cantidad de cobre en la piedra, con este costo de transporte, estaríamos recibiendo de la fundición, lo que se llama el retorno neto del fundidor, $10 por cada tonelada exportada. Eso sería exportar piedra. Estaríamos exportando algo por lo que nos pagan $10 por tonelada. Vamos a ver qué es lo que es el concentrado. El concentrado, vamos a suponer que exportamos un concentrado de 31% de cobre, que es un valor promedio de un concentrado que sale de una mina de cobre, ¿no? Que tenga un 30% de metal pagable. Vamos a suponer que los costos de fundición son de $80 por tonelada y los de refinación de 8 centavos de libra por cada libra de cobre. Y un costo de envío del puerto de exportación del tratamiento de $65. Muy bien. Y finalmente, ¿qué tenemos? El famoso... bajo estos supuestos, el retorno neto del fundidor, lo que recibe el exportador de concentrados son $2.315 por tonelada. Y finalmente vamos al cátodo. El cátodo, que se obtendría de una tonelada de concentrado, serían 300 kilos, porque es 30% lo que contiene el concentrado, el metal pagable. Entonces, de esas toneladas, 300 kilos son 661 libras, estaríamos recuperando 2.503. Estos son 2.315 y estos son 2.513. Entonces, veamos dónde está el valor agregado. Si nosotros exportáramos la cantidad de toneladas de piedra, esa piedra natural, en realidad no es piedra natural, es un pórfido de cobre del 1%. Si exportáramos ese pórfido para generar una tonelada de concentrado, tendríamos que exportar como 30 toneladas. A $10, cada una son 300, ¿sí? Ahora, si exportamos todo eso ya concentrado, estamos exportando $2.300. Eso significa de que la industria minera que produce concentrado no multiplica por 1 el valor del... No, perdón, por 1 no sería nada. No lo multiplica por 1,5, que sería agregar un 50% de valor. No lo multiplica por 2, que generar un 100% de valor. Multiplica por 6,5 el valor de eso que le llaman piedra. ¿Qué saben que eso significa en por ciento? 550% de valor agregado es lo que genera la industria minera cuando exporta ese concentrado, que muchas veces se lo menosprecia. Pero además de eso, ya hasta ahí sería suficiente, hay que ver cuánto agrega la producción del cátodo. Y decíamos que el concentrado vale 2.315 y lo que nos pagarían por ese cátodo son 2.513. ¿Qué significa esto? Que la conversión del concentrado al cátodo solo agrega un 10%. Y la conversión de eso que le llaman piedra a la otra que le llaman barro o piedra, agrega 500%. ¿Dónde está el agregado de valor? ¿En la industria minera, que agrega 500%, o en la industria de la fundición y refinación, que agrega un 10%? Esto no sucede con todos porque el mercado del cobre es muy competitivo y les tengo que decir que los chinos vienen bajando los costos de fundición, pero no está lejos de esto. Estos son órdenes de magnitud para que ustedes tengan una inquietud sobre dónde se está agregando valor y cuánto cuando hablamos de la producción de concentrado.
Entonces, el 92% del valor del cátodo lo agrega la que se llama la industria minera que produce concentrado. Y solo el 8% lo agrega la industria de la fundición y refinación. Que de paso les digo, ¿no? Muchos dicen tenemos que agregar valor y tenemos que traer las fundidoras y refinadoras. A mí me gustaría saber qué es lo que van a plantear los movimientos que se oponen a la minería cuando alguien hable de que se va a instalar una fundición de sulfuros de cobre en la Argentina. Pero ese es otro tema. El saldo de la balanza comercial. Vamos a ver qué pasa con el impacto económico a escala nacional. Porque ya Tai les comentó que 200 millones de dólares en promedio ingresan a nuestro país como inversión extranjera directa que se transforma en trabajo para los argentinos y que además de transformarse en trabajo para el argentino, ella lo dijo, pero yo lo voy a repetir, se transforma en conocimiento para los argentinos. Ustedes se imaginan que estamos invirtiendo cada año 200 millones de dólares en conocer nuestro subsuelo, qué es lo que tiene, qué es lo que hay. Y no solo se saca información que tiene que ver con los recursos minerales, sino que hay una que es muy importante que deriva de eso. Hay muchas que son muy importantes, porque las empresas mineras tienen que presentar los estudios de base ambiental y social antes de desarrollar un proyecto. Entonces empiezan a generar un montón de información, no solo geológica desde el punto de vista minera, sino información sobre el ambiente, el suelo, el agua. Yo siempre recuerdo unas charlas que daba un profesor de la Universidad Nacional de San Juan, que era el director, ya no me acuerdo el cargo que tenía, de la carrera de hidro no sé qué cosa en San Juan, que decía, en la provincia de San Juan nunca supimos tanto sobre el agua como desde que se empezó a desarrollar la industria minera. La cantidad de información que estamos recibiendo de lo que hacen las empresas mineras es impresionante. Y eso es otra cosa que no se cuantifica, como si eso fuera gratuito. Lo importante y lo fundamental que es tener líneas de base ambiental y social, porque además hay que presentar los estudios de línea de base social para saber cuáles son las condiciones previas a la posibilidad de un desarrollo minero por parte de las empresas mineras. Pero bueno, vamos a comparar con otras actividades. Porque nos dicen, bueno, la minería no genera valor. Fíjense si no genera valor para los argentinos, sobre todo en generación de divisas, que es algo que ustedes día a día deben estar escuchando, la necesidad que tenemos de dólares por las restricciones internas. Entonces lo vamos a comparar con una industria que bienvenida sea que la tengamos, como la industria automotriz. Y si nosotros vemos las exportaciones, esto que están viendo son exportaciones, vemos las mineras y las automotrices. Las mineras están en celeste, o no sé qué color es ese, y las automotrices están en rojo. Bien. ¿Qué es lo que están viendo ustedes ahí? Que las exportaciones automotrices generan para el país mucho más dólares que ingresan. ¿Por qué? Porque se exportan alrededor de 10.000 millones de dólares, mientras que las exportaciones mineras son alrededor de 4.000 millones de dólares o 3.500, ¿no es cierto? Promedio 9.300 millones de dólares de exportaciones, promedio de las mineras en estos años 4.169. Esto es 2010-2015. Bien. Ahora, hay otra faceta de esto. ¿Por qué? ¿Qué es la balanza comercial? La balanza comercial es la diferencia entre importaciones y exportaciones. Entonces, si volvemos al gráfico que teníamos recién, en el que veíamos las exportaciones, es interesante que veamos también cada sector de la economía, cuánto importa para su desarrollo. Y ahí nos vamos a encontrar con una linda sorpresa. ¿Por qué? Porque las empresas mineras importan en promedio cada año alrededor de 600 millones de dólares, ¿sí? En general se trata de insumos que no se producen en el país y bienes de capital que no se producen en el país. Siempre se trabaja para mejorar la producción de esos insumos y bienes de capital, pero no siempre se logra. Eso inclusive pasa a nivel global, no solo en la Argentina. Bien, ahora, ¿qué pasa con las automotrices? Eso son las importaciones de autopartes y de automóviles que realiza nuestro país. Por lo cual, la industria que en principio genera dólares genuinos, en realidad, en nuestro país, tiene un déficit negativo. Mientras que la industria denostada, que es la minera, sí trae dólares que inclusive sirven para paliar ese déficit que tenemos en la Argentina, porque la industria automotriz en la Argentina es deficitaria. Por suerte la tenemos, porque si no sería más deficitaria. Pero fíjense como muchas veces dicen, no, la minería no agrega valor, la minería se la lleva. No, lo que vienen son dólares genuinos para nuestro país que además se transforman en trabajo para las personas y en impuestos, que significan más oportunidades para las personas. Y vamos a hablar de la potencialidad exportadora.
Entonces, acá no sé qué hice, la balanza comercial de las empresas mineras, estas son esto es la sumatoria a lo largo de todos los años. La actividad minera exportadora en nuestro país ha dejado a lo largo de 12 años, porque esto es 2009-2020, ha dejado 38.000 millones de dólares de saldo positivo. ¿Qué significa eso? Que si no hubiéramos tenido la industria minera desarrollada en nuestro país exportadora, hubiéramos tenido 38.000 millones de dólares menos para comprar medicamentos, celulares, autopartes, para pagar montones de cosas para los que hacen falta los dólares. Y entonces vamos a hablar de la potencialidad y por qué nosotros, los que trabajamos en esta industria, orgullosos de trabajar en esta industria, porque generan condiciones de bienestar para las generaciones actuales y para las generaciones futuras, orgullosos de eso, le vamos a mostrar que sería bueno que desarrollemos la minería más. Porque si no ponemos en marcha nuevos proyectos mineros en el país, por esto de que a nivel de yacimiento se van agotando los recursos minerales, lo que pasa es que sabemos que, sobre todo los que estudiamos geología, sabemos que hay un potencial enorme para desarrollar y que no se van a agotar los recursos minerales. Si no ponemos en marcha nuevos proyectos, las exportaciones, que en el 2020 se estimaban en 3.600 millones de dólares, en el año 2030 van a ser de 1.900 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener menos trabajo para las personas, menos impuestos para cobrar y vamos a tener menos dólares que nos permitan cubrir el déficit comercial que tenemos en nuestro país. Pero, si somos inteligentes y somos competitivos y damos condiciones de seguridad para la inversión, para saber que no se van a cambiar las reglas de juego, es probable que podamos desarrollar una parte de nuestros recursos minerales de los proyectos más avanzados y más competitivos. Y eso nos llevaría de los 3.600 millones de dólares que teníamos en el 2019-2020 a una exportación de casi 12.000 millones de dólares, una estimación que hizo la Secretaría de Minería de la Nación para el año 2030. Y estos 12.000 millones de dólares se ven así como... ¿Y qué nos importa que se agreguen 8.000 millones de dólares? Sí, nos importa mucho. Porque esos 8.000 millones de dólares que se agregan de exportaciones van a significar que se van a repartir alrededor de 10.000 millones de dólares entre los argentinos, que le van a cambiar las condiciones de vida, que van a llevar infraestructura, que van a llevar conectividad, que van a llevar capacitación a las provincias de la cordillera y de la Patagonia, a miles de personas que hoy no tienen esas condiciones. Y para dar un número más, esto publica Chile. La minería representa el 10% del Producto Interno Bruto de Chile. Aporta en la provincia de Antofagasta, es una minera por excelencia, el 54% del Producto Geográfico Bruto está relacionado a la minería en la provincia de Antofagasta. Pero además, también la Comisión Chilena publica de que el 90% de los ingresos de las mineras se destinan a impuestos, a los trabajadores y a los proveedores. Lo pueden encontrar ustedes. Y ahora vamos a hablar de valor agregado. Este es una carátula de cambio de mirada en cuanto a lo que es el valor agregado. Yo le hablé todo en términos de dinero, casi se podría decir. En realidad no es eso, porque el dinero no es importante, lo importante son las personas. Pero Tai les va a comentar sobre esto. Y en esto volvemos a estos cuadritos que hablan de cómo la minería contribuye al desarrollo sostenible y estas fotitos que son de personas. Muchas gracias, Dani. Es sumamente importante lo que mostró Dani. Como dijo, muestra cifras que son tangibles de lo que es el valor agregado económico que recibe un país y mostró muy bien cómo reciben también las localidades anfitrionas donde se desarrollan los proyectos, los empleados, pero queremos mostrar un poco más allá de lo que son los números económicos y es todo aquello que pasa en el entorno de una operación minera cuando se intenta alcanzar lo que nosotros llamamos, y todo el mundo conoce hoy, el desarrollo sostenible. O sea, no descuidando ninguno de los ejes que lo conforman a este desarrollo sostenible, que son el económico, el social y el ambiental. Percibimos al valor agregado en la industria minera como aquellos beneficios que se generan gracias a la existencia del desarrollo de un proyecto. Tiene que existir este proyecto y se tiene que desarrollar. Y son esos beneficios que van un poquito más allá de lo que mostró Dani, que
tienen que ver con el valor, más el valor humano, el valor social. Pero vamos a empezar a introducirnos de a poco. Sabemos que tanto el mercado como los inversores o accionistas exigen no solo a la industria minera, sino a todas las industrias hoy en día, y esto es cada vez más profundizado en todas las industrias. Hemos tenido errores por falta de regulaciones en todas las industrias, y esto es algo que de a poco se está solventando, y se están sumando todos los países con nuevas regulaciones, con nuevas normas, con nuevos estándares. Las compañías tienen que hacer públicas todas sus acciones, todos sus ingresos. Bueno, se espera, y esperan los accionistas, que los accionistas son también aquellos que hoy piden, en donde ponen su plata, que los productos que se estén comercializando, y es lo que pasa en la actividad minera, hayan sido logrados sin daños al entorno social y ambiental, respetando los derechos humanos, que su comercialización además genere un beneficio económico. Entonces, ¿cómo debemos percibir, si agrupamos todo esto, al valor agregado en todo su significado? Debemos tener una mirada integral. El valor agregado es todo aquel beneficio, ya sea económico o social, que se genera en el entorno de un proyecto, impactando positivamente en las comunidades locales y haciendo hincapié en aquellas acciones que son adicionales, que se hacen fuera de lo que es el proceso necesario para comercializar el producto. Y ahí va aparte de todo lo que tiene que ver con el valor económico. La plata no se fuma, va a parar acciones también, a infraestructura. Y ahora vamos a ver algunos detalles. Debemos ver más allá en lo que respecta a lo que sucede en el negocio minero, que muchos no lo saben, y tenemos que ver el valor agregado con una mirada integral. Debemos verlo no solo al valor agregado económico que se genera como resultado de haber colocado nuestro producto en el mercado, sino que debemos ver el valor que agregamos cuando a través de beneficios económicos que nos brinda la comercialización de este producto, podemos poner en marcha proyectos, programas y acciones que van a beneficiar directamente a las comunidades anfitrionas. Hablamos de aquellos valores que son transversales a las etapas del negocio minero y que tienen que ver con la inversión comunitaria y el desarrollo sostenible. Y esto se logra a través de lo que hoy la mayor parte de las empresas, no solamente mineras, sino también de otras industrias, de lo que tiene que ver con las políticas que hoy se implementan, que son las políticas y programas de responsabilidad social empresaria, y que se desarrollan junto a programas de desarrollo socioeconómico, inversión en infraestructura y servicios, formación de proveedores y emprendedores, y también sumamente importante todo lo que es la formación y la contratación de mano de obra local y las compras locales. Acá pasamos a dar un ejemplo, en primera persona diríamos, pero en realidad es un ejemplo de lo que nuestra empresa muestra en datos en sus páginas oficiales, que también esto lo hacen muchas empresas mineras hoy. Y para dar datos concretos nos vamos a basar en esta, Pan American Silver, y el valor agregado del 2019. En lo que nosotros queremos hacer con esto es visibilizar la inversión comunitaria y el desarrollo sostenible, que muy pocas veces se muestra y que están en informes públicos, pero bueno, en este caso nosotros lo estamos comunicando. Son valores y son acciones que son intangibles, sumamente importantes, y son parte del valor agregado que aporta la actividad minera en las comunidades locales y que se generan gracias a las políticas que vimos recién, lo que mencionamos recién, y programas de responsabilidad social empresaria. Nosotros hoy estamos mostrando este caso especial. ¿Qué queremos mostrar? Queremos mostrar otros números que no son los valores económicos. Vamos a ver números, pero en este caso no son dólares ni millones de dólares. Pero sí son números que requieren de la puesta en marcha de los proyectos que se materialicen estos proyectos. Vemos en estos números, por ejemplo, en el caso de los programas de desarrollo socioeconómico, fomentando la educación local con becas, programas de alfabetización y otras ayudas a miles de estudiantes locales. En este caso vemos más de 8.000 personas que han sido beneficiadas con estos programas en el 2019.
Como así también vemos el aporte en temas sanitarios, ya sea que se facilita el acceso a la asistencia médica y a las capacitaciones en el tema de salud educacional a miles de personas, miembros de las comunidades que no tienen acceso a esto porque están alejados de los centros urbanos más poblados, no tienen conectividad. En este caso, en el 2019 se beneficiaron más de 8.700 personas. La responsabilidad social empresaria además brinda la oportunidad de generar programas y proyectos de desarrollo productivo paralelos a la actividad minera, como han sido, y tenemos ejemplos del caso de Bolivia, el caso de la construcción de los invernaderos que ayudan hoy a más de 11 comunidades locales que hoy pueden producir parte de sus alimentos y son alimentos frescos y que a futuro van a poder comercializarlos. Hablamos también de la formación de proveedores y emprendedores locales, que en este caso tenemos programas específicos para esto, que en el 2019 a nivel global se impulsó a más de 558 empresas locales que hoy son parte de la cadena de suministro local nuestra y que además aportan a otras empresas también. Hablamos también de haber podido beneficiar a más de 2.300 familias llevando infraestructura a sus localidades, permitiendo que hoy cuenten con una mejor calidad de vida. Y todo esto ayuda, y para los que conocen y los que no, está bueno que lo busquemos, es la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible fundamentales para el desarrollo de las comunidades, como lo son en este caso el fin de la pobreza, el hambre cero, hablamos de salud y bienestar, de educación de calidad, igualdad de género, inclusión y diversidad, trabajo decente, crecimiento económico de las comunidades, apoyar en el desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles, pueden tener acceso a agua potable, pueden tener acceso a mejores rutas, pueden tener un montón de otras, educación, que eso cuando la operación Sierra queda, es un valor fundamental. Pero vamos a ver en las próximas diapositivas, en este caso estamos viendo un poquito más a nivel global. Nosotros recién vimos algunos números de Pan American Silver, acá vamos a tener, y del 2019. Vamos a ver también educación en comunidades, minería, que pasó en el 2020, en épocas difíciles como la que vivimos el año pasado y como la que hoy estamos pasando. La minería es un aliado también y socio estratégico dentro de estas comunidades alejadas, porque sabemos que los recursos no sobran en ningún país en crisis como las que estamos atravesando, y la educación ha sido una de las actividades más castigadas. Eso lo sabemos los que somos profesores también, y también lo sabemos por nuestros propios hijos que la han pasado bastante mal. Lo hemos vivido muchos padres en carne propia. Muchas empresas mineras han ayudado a las comunidades a afrontar estos desafíos y a poder sortear algunas de estas dificultades, tanto en aporte de insumos y materiales educativos como en el mejoramiento de la infraestructura. Algunos ejemplos que podemos ver en pantalla, de nuestra empresa, por ejemplo, durante la pandemia pudo terminar la construcción de escuelas de nivel inicial y primario en cercanía a una de nuestras operaciones en Perú, que es Mina Yahuingo, que beneficia hoy a 365 estudiantes de localidades vecinas. Y para que los chicos puedan continuar con las clases virtuales, por ejemplo, en Gobernador Gregores, otra operación minera, provincia de Santa Cruz, se donaron 250 computadoras para que los estudiantes puedan poder seguir con sus clases en forma virtual. Lo mismo en Perú, en donde se aportaron, en una zona en donde no tienen conectividad y se manejan por radio, se aportaron 950 radios para 14 escuelas en una zona cercana a una de nuestras operaciones. Y pasó también en la mayoría de las empresas que han colaborado en estos momentos de crisis en Argentina. Por ejemplo, en San Juan, en Hachal, a mitad del año pasado se pudieron terminar 3 escuelas gracias al aporte de los fondos mineros. Los que preguntan a dónde va la plata se fuma, no. Esto es fundamental y es un aporte esencial y fue fundamental para poder darle asistencia educativa a estos chicos y tener infraestructura. Aporten también, se pudieron gestionar 664 mesas digitales para jardines de infante, de toda la provincia en este caso, no solamente de los departamentos mineros. Estas son noticias que uno por ahí
no las tiene en cuenta, las pasa de largo y tendrían que destacarse. También con el tema del aprovechamiento del agua se han podido generar obras, por ejemplo, también nosotros en un caso en una mina en Perú se destinaron inversiones en una zona en donde tenemos una operación minera que se llama La Arena, lo podemos googlear, que hoy 1.500 familias pueden contar con, gracias a esta infraestructura, con agua potable. ¿Saben lo que es eso? Todos lo sabemos. En San Juan, para un mejor aprovechamiento del agua se invirtieron fondos millonarios para obras de infraestructura que permiten mejorar la red de riego en Háchal, el acceso de agua potable en la zona de Huaco, que van a beneficiar a 300 familias. Y si pasamos al caso de salud, bueno, salud, también hemos sido desde el sector muchas empresas las que hemos colaborado, y sin duda fue la salud uno de los temas más críticos. Como dijimos, un socio estratégico de las comunidades alejadas, que es donde se desarrollan las operaciones mineras. Los recursos, sabemos, y lo dijimos recién, también para este tema de la salud, los recursos no sobran, y menos en este aspecto. Los estados no estaban dando abasto y no dan abasto, ya sea por insuficiencia en lo que tiene que ver con infraestructura hospitalaria o la escasez de insumos de limpieza, de higiene. Bueno, en estos anuncios que vemos de prensa, algunos ejemplos de los que hizo y los aportes del sector minero. También mostramos un caso nuestro, también en Mina Yaguindo en el Perú. La compra de una planta de oxígeno en una mina de altura, que fue muy difícil poder instalarlo porque estaba en altura, pero bueno, se logró implementar en el hospital de Cajabamba, que es donde se desarrolla nuestra operación. Esto fue en noviembre del año pasado y hoy aporta oxígeno medicinal a todos los hospitales de la zona. Y en Háchal, en la provincia de San Juan, otro de los ejemplos de que con fondos mineros se pudieron mejorar la calidad de vida de las comunidades locales. En noviembre del año pasado se anunció el avance de la construcción de un hospital que va a contar con servicios de alta complejidad, incluso van a tener servicios de diálisis. ¿Saben lo que es que la gente no tenga que trasladarse a capital para poderse hacer estos tratamientos? Otro ejemplo, la remodelación de lo que fue el hospital de Calingasta, que quedó totalmente remodelado con el aporte también de mineros. Pero bueno, esos son algunos de los ejemplos como para dar un pantallazo de algunos temas. Hay muchísimas cosas más para mostrar. Y acá lo que queremos también tiene que ver con algo que a veces nosotros pensamos que hace falta destacar. Cuando definimos el desarrollo sostenible, muchas veces, ¿qué pasa con esta definición? Se superdimensiona uno de los tres ejes por sobre los otros dos. Y lo que sucede cuando esto pasa es que el desarrollo sostenible, posible, real, que se pueda llegar a desarrollar, queda muy chiquitito, que es en donde se intersectan estas tres esferas. Es muy limitado cuando se superdimensiona uno. Va a ser marginal y quita posibilidades, esto quita oportunidades. La realidad es que cada eje es importante y deben desarrollarse los tres en equilibrio. Y es fundamental, sí, el cuidado ambiental, pero en vez de magnificarlo y preocuparse y frenar todo, lo que hay que hacer es ocuparse. ¿Cómo? Generando estrategias, trabajando con sistemas de monitoreo, ser parte, aportar tecnología, que las instituciones ayuden con todo lo que es tecnología e innovación, que se desarrollen todo lo que tiene que ver con los monitoreos colaborativos con las comunidades. Hay infinidad de cosas y propuestas por hacer. Es más que nada eso, pasa con los tres, para no ir mucho más. Lo que pasa cuando se superdimensiona o sobredimensiona uno de los tres realmente no hay un desarrollo sostenible, no puede haber, porque todo es importante. ¿Y cómo tiene que ser? Tiene que ser como lo que estamos viendo en pantalla, tiene que ser un desarrollo que sea equitativo, vivible y viable. Y muchas veces se hace mención cuando se habla en contra de la actividad a laudato si. Sin embargo, si uno lo lee
puede encontrar frases muy interesantes y que también tienen que ver con el desarrollo sostenible. Creo que en pantalla se quedó medio corridito, Dani, pero bueno, no te preocupes, yo les leo algunas de las frases que tienen que ver con preservar y conseguir más y mejores fuentes de trabajo, promover el equilibrio en la distribución de la población sobre el territorio, prioridad a la erradicación de la miseria y el trabajo y el desarrollo social de sus habitantes, combatir la pobreza para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente cuidar la naturaleza, es simultáneamente cuidar la naturaleza. Recordemos a los pobres de hoy también, que no pueden seguir esperando. Esto es fundamental para nosotros. Y queríamos dejar un mensaje. Bueno, finalmente, volviendo al valor agregado, hemos un poco dividido lo que decimos con TAI, ¿no? Yo hablo de el valor agregado desde el punto de vista cuantificable, fundamentalmente para ir contra aquel mito de solo dejan el 3%, en realidad 75 al 85% queda en los países donde se desarrolla, genera divisa genuina. Hemos visto la comparación con la industria automotriz, que en realidad es una industria deficitaria desde el punto de vista de la balanza comercial, y sin embargo es muy importante que se desarrolle, y ojalá que se pueda desarrollar más y que podamos equilibrar ese déficit y transformarlo en superávit. Mientras tanto, la minería es superavitaria. Trae divisas, genera compras nacionales, se hacen contribuciones a los gobiernos. Eso de que no se pagan impuestos son todas mentiras. Es decir, las empresas mineras pagan todos los impuestos que pagan todas las empresas y pagan las regalías. Por supuesto, salarios, ya vimos, los salarios más altos de la República Argentina los paga la minería metalífera, pero además el grado de formalización de la actividad. Yo no hablé de las horas de capacitación, pero es otra cosa que sería cuantificable, y la inversión en infraestructura, ¿no? Lo que lleva como posibilidad, la mina Casposo, por ejemplo, en San Juan, una mina chiquita, llevó una línea de alta tensión a Calingasta. O sea, en una de esas Calingasta, que hace ya 10 años o más que por Casposo lo tiene, todavía en una de esas estaría sin una línea que la conecte al sistema interconectado nacional. Lleva infraestructura, lleva salud, lleva de todo. Y TAI habló de otras cosas, ¿no? De los valores no cuantificables, ¿no? Como la independencia de la futura operación minera, cuando se capacita a una persona, cuando durante 20 o 25 años se le ha pagado de los mejores sueldos de la Argentina, aunque una mina cerrara, esa persona, esa familia, ya pudo educar a sus hijos, pudo tener acceso a un montón de cosas, y ese es un valor que no se cuantifica muchas veces, genera arraigo en las poblaciones. En la provincia de Santa Cruz, en las provincias de Salta y de Jujuy se ve cómo el desarrollo de la minería ha arraigado a las personas que no tenían alternativas en la puna para irse para trabajar. Por ejemplo, los proyectos de litio han generado arraigo, ha crecido la población. Lamentablemente se ha suspendido el censo del año 2020 y no podríamos ver lo que ha sucedido a partir del desarrollo de los proyectos de litio. Pero yo tuve la oportunidad de hablar con una persona que me dijo, yo tenía, de Jujuy, que me decía, yo tenía una empleada en mi casa que se había venido a trabajar de la puna. Cuando reabrió la mina Pirquita me dijo, señora, yo me voy a volver a donde yo vivía porque ahora tengo la oportunidad de trabajar. Tenía la oportunidad de trabajar en Pirquita. Y cuando a Pirquita se le acabó el mineral, apareció Chinchilla y Pirquita siguió trabajando y siguió dando más trabajo. Y eso arraiga a las personas. Entonces, genera ese valor intangible o no cuantificable. ¿Cuánto vale que una persona pueda vivir donde quiere con condiciones de vida dignas? No con las que muchos dicen, no hay que cambiarle la cultura a la gente. Pero ellos tienen la posibilidad de elegir esa cultura de pobreza y de miseria. Esa es la que no hay que cambiar. La puna tiene las condiciones más extremas de pobreza de nuestro país antes de la minería. Y eso se está mejorando muchísimo por la minería. Esas son las condiciones que no hay que cambiar, dejar a la gente en la miseria, en el analfabetismo, en la pobreza. ¿En nombre de qué? De no cambiar la cultura, déjenlos elegir. Creación de oportunidades económicas sostenibles. Las empresas mineras funcionan como incubadoras de empresas, generan desarrollo de empresas que después ya son autónomas. Eso es lo que se llama encadenamientos productivos laterales, porque está el encadenamiento aguas arriba, que es a los proveedores, el aguas abajo, en agregar valor con nuevos procesos, pero están los encadenamientos laterales. La minería ha generado proveedores que después abastecen a otras actividades.
Entonces va mucho más allá de lo que se ve simplemente con la minería, porque aparece el tirón de la demanda de la empresa minera, la capacitación, la financiación, aparecen montones de cosas que permiten un desarrollo sostenible. Alfabetización, generación de capacidades de oficio y salud. Todo eso está en esos cuadritos que nosotros tratamos de ir poniendo en cada una de las diapositivas que tienen que ver con los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y a los cuales la minería contribuye. Y ahora seguí tal porque estamos... Sí, y para terminar, la industria, queríamos dejar esta plaquita, la industria minera produce valor agregado económico en los países donde se desarrolla y es sumamente importante también, porque sin eso no se pueden generar todas estos valores y estas acciones que se están viendo en las dos columnas. La formación de estos activos se da principalmente en las comunidades anfitrionas de las operaciones, esto lo mostró Daniel con números, con fuentes veraces, generando empleo, cadena de valor y mejorando las economías locales. Pero lo que nosotros queríamos dejar como mensaje es que existe otro valor agregado que necesita ser visibilizado y es el legado. Legado es una palabra sumamente importante para nosotros, porque siempre decimos, ¿qué vamos a dejar cuando termina una operación? El legado es aquello que trasciende la propia vida útil de una operación, generando activos sociales que son intangibles. Estamos hablando de educación, estamos hablando de salud, estamos hablando de lo que dijo Dani, formación de oficio, formación de proveedores y emprendedores que pueden brindar a otras industrias también, que son intangibles y que generan trasvasamientos hacia otras actividades y también a otras generaciones, porque esto se transmite dentro de las generaciones, cada generación, de padre a hijo, y que otorga la oportunidad, principalmente en los pueblos anfitriones, en las comunidades anfitriones, que la migración se transforme en una elección y no en una necesidad de subsistir, que hoy pasa en muchos territorios en donde no se permite de ninguna forma, sin siquiera decir nada más que no, y la gente termina yéndose y terminan quedando pueblos fantasmas. ¿Por qué? Porque ellos no quieren desarrollar, no. Entonces, son temas importantes porque hay ejemplos muy positivos también. Sabemos que en el pasado hubieron, en algunos casos, ejemplos negativos, pero insisto en que no habían regulaciones, no habían muchas cosas que hoy tenemos, como esto que estamos haciendo hoy, que es poder comunicarnos y conectarnos a través de la digitalización, de la conectividad y poder buscar y plantear con gente de otros países, de otras organizaciones, todos sin tener que tomarte un vuelo y estar 3 horas con presupuestos que eran inaccesibles. Hoy tenemos estas herramientas, tenemos un montón de cosas para poder hacer, para que esto pueda ser una realidad de la mano de todos, pero hay que dar la oportunidad que esto sea una realidad y estar todos dentro del juego. Nada más por mí, y creo que queda algo más. Sí, hablando de legado, cómo a veces las anécdotas reales nos permiten ver mejor estas cosas, ¿no? Yo hace 2 años o 3, una compañera mía de trabajo quería hacer un trabajo sobre los trabajadores de Alumbrera, que era la primera operación minera grande de la Argentina que cerraba. Ustedes saben que Alumbrera cerró. Entonces, ¿qué había pasado con los trabajadores? Y ella, que era es una licenciada en economía, que además está estudiando sociología, hizo todo un desarrollo de una metodología científica probada para hacer una serie de reportajes, ¿no? Y yo quise participar personalmente de las experiencias de los trabajadores de Alumbrera. Ustedes tienen que buscar experiencias de los trabajadores de Alumbrera y leer ese trabajo, si les interesa. Y una de las personas que yo recuerdo, y hablando de trasvasamiento generacional, nos contaba, una mujer, dice, yo empecé a trabajar como lavandera porque yo solo tengo la escuela primaria, dijo. Yo empecé a trabajar como lavandera en una contratista de la consultora fundamental de la construcción de Alumbrera. O sea, trabajaba para una empresa contratista de Fluor Daniel, que era la gran empresa que estaba construyendo la mina para Alumbrera. Ella, a partir de ahí, de trabajar de la contratista, pasó a trabajar con la empresa Fluor Daniel. Y cuando se terminó la construcción, empezó a trabajar en Alumbrera.
Y al poco tiempo la lumbrera le ofrecieron la posibilidad de que se capacitara el manejo de los camiones, esos, los Caterpillar, esos, ya no sé ni qué números son, 988, no sé cuáles son. Y esa señora se capacitó y el resto trabajó como 12 años como operadora de los camiones, de esos grandes camiones de lumbrera. Y ella nos contaba de cómo había cambiado su vida y cómo había cambiado sus expectativas de vida, ¿no? Porque su hija está estudiando ingeniería de mina. Y dice, yo no terminé ni la primaria, y en mi familia, el resto de mi familia no tiene las expectativas ni las posibilidades que tuve yo, porque ellos no entraron a trabajar a la minera, y a mí me cambió a mi hija, pero también se la cambió a mi familia, dice, porque la primera vez que nos fuimos todos de vacaciones fue porque yo los llevé a toda mi familia de vacaciones, no sé a dónde los llevo de vacaciones, por primera vez en la vida. Esas son las cosas que muestran cómo se multiplica. Pero además ella nos contaba, no era una mujer grande, tenía alrededor de 50 años, creo. Y decíamos, y ahora que cerró Lumbrera, ¿qué expectativa tenés? ¿Expectativa? Dice, yo tengo trabajo, me han ofrecido para trabajar en Salta, en Jujuy y en Santa Cruz, dice. Lo que pasa es que no quiero. Ya me construí mi complejo de cabañita, yo quiero vivir acá, pero si a veces dice, me dan ganas de irme a trabajar, porque también por ahí extraño un poco, pero a ver, esto es una anécdota, pero esas son las cosas que le pasan a miles de personas por el desarrollo de la actividad minera. El desarrollo, ella sigue viviendo a 20 kilómetros de la mina de Lumbrera donde viví, su familia sigue viviendo ahí, no es que dicen, porque también hay mucho mito con el ambiente, la contaminación y un montón de cosas. Hay montones de mitos sobre la actividad minera y la verdad que es una oportunidad para el desarrollo de nuestro país, pero fundamentalmente para las provincias que no tienen tantas oportunidades de desarrollo. Entonces, el mensaje de nuestra charla es, podemos incrementar las exportaciones con el desarrollo de la minería, pero no solo vamos a incrementar las exportaciones, vamos a generar miles de puestos de trabajo. Se va a generar infraestructura, se generan oportunidades, se generan capacidades, se generan esto que yo les decía de los encadenamientos laterales. Empiezan a generarse empresas que no solo proveen a las mineras, sino a otras, y hasta exportan. En Chile, las empresas de servicios mineros chilenas están exportando 600 millones de dólares de servicios y productos que empezaron a desarrollarse a partir de lo que hicieron para las empresas mineras, por dar un ejemplo. Más allá de que Chile exporta 40 mil millones de dólares de metales, ¿no? Entonces, como para cerrar, ponemos esta pregunta que por ahí la pusimos en alguna diapositiva. La industria minera, los que trabajamos en minería en la Argentina, ¿exportamos piedra? No exportamos piedra, exportamos trabajo argentino, que es fundamental para traer divisas. Pero más que es importante para traer divisas, les trae oportunidades a las personas que trabajan. Eso es lo que hacemos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes que realmente nos han sacado de un montón de dudas y lo han hecho muy apto para todo público. A veces estos temas son un poco complejos para llevarla al apto para todo público. Yo abro para quienes tengan preguntas que quieran ponerlos aquí en el Meet, así las vamos leyendo, pero la verdad que muy interesante, sobre todo esto de la generación de otras fuentes de trabajo, la generación de otras vinculaciones, que a veces nosotros como geólogos no lo vemos. También hay que ver eso. Por ahí desde nuestro punto de vista geológico no lo vemos y nos quedamos en el yacimiento y no vemos todo lo demás. O al contrario, estamos de la otra parte y decimos los ambientales, la parte ambiental, el agua y el otro, y no vemos esta parte, que es bueno saber que existe y que hay estudios reales que están posicionando esta industria que, vuelvo a repetirlo, todo el mundo lo sabe, no la podemos evitar como geólogos, no importa como geólogos qué hagamos, si vamos a ser ambientalistas, paleontólogos, sedimentólogos, todo el mundo sabe, yo soy de esos últimos, yacimentólogo, lo que sea. La minería es parte de nuestra vida profesional y no la podemos decir, es la mala, la fea, la sucia, no la vemos y la echamos de nuestra profesión.
Abro las preguntas porque yo me pongo a hablar y hablo un montón, así que abro para quien quiera hacer preguntas. Aprovechemos a estas dos personas, estos dos colegas que son interesantísimos todo lo que nos han dicho. Hay una pregunta ahí en el chat. ¿Cuál es su mirada a futuro sobre la minería con respecto a la falta de licencia social? ¿Ven una tendencia creciente en la misma? ¿Consideran que la actividad tendrá mayor repercusión a futuro en Argentina? En este tema, lo que nosotros, una de las provincias, si no es la principal minera en Argentina, es Santa Cruz, por la cantidad de operaciones mineras que tiene. Y lo que nosotros vemos como destacado, así, en el tema de la falta de licencia, es pensar que en Santa Cruz no hay nadie que se oponga a la actividad minera. ¿Cómo puede ser de que una actividad que hoy se desarrolla en 9 operaciones mineras en Santa Cruz, en la que incluso se usa cianuro, se usan técnicas que cualquiera se horrorizaría y no hay desastres ambientales, no pasa nada, pues se hace con los mejores estándares en Santa Cruz? No hay ninguna crítica, todo el mundo apoya a la actividad minera. La falta de licencia se da generalmente en zonas en donde se desconoce cómo es, no se ha ido a visitar estas otras provincias en donde sí se desarrolla. San Juan prácticamente no tiene, salvo un pequeño movimiento, creo que ahí, Dani. Yo una vez seguí las encuestas en San Juan, lo que pasó en una elección, cuando se presentaron los candidatos en contra de la minería, y en los departamentos de Hacha, La Iglesia y Calingasta, que es donde se desarrolla la minería, sacaron menos del 2% los candidatos que enarbolaban la bandera de la antiminería. Pero además de los grandes partidos políticos, fíjense que ustedes en San Juan nadie enarbola la bandera de la antiminería. Es, como dice Tai, las oposiciones más fuertes a la actividad minera se desarrollan en los centros en los lugares donde no hay minería, a donde no ha tenido la oportunidad de desarrollarse. Fíjense lo que pasa en la provincia de Jujuy con las comunidades y el litio, ¿no? Las comunidades de Salinas Grande y Guayatayoc son fundamentalmente las que se oponen al desarrollo minero y sobre las que se ha construido una película y un documental en contra de la minería. No le han hecho un reportaje a los de las comunidades de Puesto 6, de Pastos Grandes, ni de Olarós, ni de Cauchari, ni de Susque, que es donde está la minería. Porque la gente apoya ahí el desarrollo, porque ellos lo han vivido. Entonces, el núcleo de la oposición está en el lugar donde no se ha desarrollado la minería. Y a donde se ocurrieron los desastres que dicen que ocurre, que se quedan sin agua, todos esos problemas que se plantean, la gente no se opone. En la provincia de Santa Cruz no hay oposición, como les decía Tai, a la minería. Si fuera tan como nos cuentan, los focos principales de oposición debieran estar ahí. Pero por ahí sucede como con el agro, ¿no? Ustedes saben que hay mucha gente que se opone al agro, a los agroquímicos, a montones de actividades productivas. Siempre desde lejos se oponen en general. Entonces, ¿qué irá a pasar con la licencia social? No sabemos. No sabemos. Esperemos que haya racionalidad en las discusiones y que se pueda pensar un poco en que hay que poner hay que discutir con estos números, con estas realidades, ¿no? Hay gente que sigue blandiendo el discurso de que solo dejan el 3%. Y uno dice, yo pensé que ya no me iba a encontrar más con gente, y lo sigo escuchando todos los días. Y siguen diciendo que somos la industria minera es la que más agua consume, cuando, por ejemplo, San Juan, eso da para otra presentación, porque si quieren hablar del tema del agua, hay expertos en el tema del agua que pueden dar cátedra con respecto al uso del agua en la industria minera y en otras industrias. Pero un solo ejemplo es que San Juan, que es una de las provincias mineras, que estamos hablando, vamos a lo más grande. ¿Cuánta agua usa San Juan, que es una provincia realmente minera? Es el 1% del agua en San Juan. Pero
no solo eso, no solo que es el 1%, sino que qué comparación hay con otras actividades, ¿no? Claro, bueno, sí. Siempre recuerdo también una charla que daba Orellano, el ingeniero Orellano, que yo le citaba, que decía que nunca habían sabido tanto del agua como desde que aparecieron las empresas mineras. Él decía, el caudal medio del río Hachal es de 10.000 litros por segundo. Bien. Veladero consume 60 litros por segundo. No consume, utiliza 60 litros por segundo. Y por los canales de riego que se toman en el dique Pachimoco para el agua del río Hachal, se pierden 2.000 litros por segundo. Y decía, y la gente pone el foco en 60 litros por segundo, que se utilizan para generar como 5.000 empleos. Genera el 70% de las exportaciones de San Juan. Genera no sé cuántas cosas. La gente dice, están usando 60 litros por segundo. Y se están perdiendo en canales que no están bien hechos, que no se controlan, que se están perdiendo 2.000 litros por segundo, o sea, 30 operaciones con Veladero, y nadie se queja de eso. Ah, no, pero Veladero usa 60 litros por segundo. Bueno, ni hablar de lo que genera con los 60 litros por segundo Veladero. Genera 600 millones de dólares de exportaciones. Si esos 60 litros por segundo se utilizaran en 60 hectáreas de vid, generaría no 600 millones de dólares, generaría $1 millón, no 600, 1, y generaría 40 puestos, 20 puestos de trabajo mal remunerados en negro contra los 5.000 que genera Veladero, de los más altos de la Argentina, más los impuestos que paga, más todo lo que genera, ¿no? Entonces, el tema del agua, menos mal que lo trajo Tai acá a la mesa, también es otro mito, el mito del agua que usan las mineras. Sí, da para una charla completísima. Cerrando la pregunta, ¿ven una tendencia creciente en la misma? Yo no veo una tendencia en que crezca esto, porque el sector minero como que hace un par de años y un poquito más atrás empezó como a publicar un poco más, a comunicar un poco más, pues siempre fue un sector de perfil más bien bajo. Creo que eso dentro de lo que es el ámbito, la industria minera, cambió. Hoy hay muchísima más participación de todos están mostrando, y están los programas Puertas Abiertas en muchas operaciones en donde ustedes pueden ir, contactarse con una empresa e ir a visitar a las empresas. Muchas empresas lo están implementando. Creo que con todo esto no veo una tendencia creciente de que crezcan estos movimientos anti, porque cada vez hay más información, cada vez hay más datos técnicos que contrarrestan a discursos que no tienen fundamento técnico del sector anti, digamos. Sí, sabemos que hay gente que tiene un miedo real por falta de información, y eso, bueno, es indiscutible y es sano. Lo que hay que hacer es informarse, contactarse y tratar de ver cuáles son las dudas, dónde están los miedos, y bueno, y también se reciben propuestas de mejora, ¿no? No sé si queda alguna otra pregunta. Sí, Y ahí Tomás. acá, ¿me escuchan? ¿Sí? Uh-huh. Bueno, primero que nada comentarles que hubo hasta un pico de 80 espectadores entre lo que es el Meet, entre lo que es YouTube, así que el éxito de la charla. Y después voy a intentar ser lo más ordenado posible, porque de hecho se ha generado hasta un debate en el mismo chat de YouTube sobre lo que hablamos en principio, de que es un tema delicado ya de por sí. Y les voy a pasar a comentar una serie justamente de comentarios que han realizado, y después las preguntas en las que han concluido. Primero que nada, Carlos Miguel Mancino plantea que el dinero que queda es suficiente para solucionar todos los pasivos ambientales que dejan. Después comenta que los números que han dictado en las distintas diapositivas son textual, migajas comparadas con lo que el Estado paga por deuda externa.
Después otro comentario dice, las mineras tributan por lo que dicen que exportan. ¿Existen controles veraces o solo se tiene en cuenta las declaraciones juradas de lo extraído? Después... Pero vamos una por una. Claro, si no, no, pero sí. Lo que pasa es que hay muchos que son comentarios y le pedimos que concluya en una pregunta definitiva. Y ahora les comento que al final puso... las preguntas son, ¿cuál es el concepto de ambiente que ustedes manejan? ¿Quién controla lo extraído? Y de los pasivos ambientales, ¿quién se ocupa? Hay muchos más comentarios, pero como para no alargarlo, es más o menos eso. Bien, vamos a hablar de los pasivos ambientales. Los pasivos ambientales que existen hoy en la minería son producto de prácticas de hace 40, 50, 35 años atrás. Los pasivos de la mina Gonzalito, los pasivos de Abrapampa, todos esos pasivos son de viejas cosas que es como cuando Tai siempre cuenta de que cuando nació su hermano, el médico estaba fumando adentro de la sala de parto, ¿no? A mí me parece que es un buen ejemplo eso para mostrar lo que se hacía antes y lo que se hace ahora. La minería tiene la primera ley de protección ambiental que existe en la Argentina y que es la base del desarrollo de la Ley de Protección Ambiental General del Ambiente en la República Argentina. Los pasivos ambientales son de antes, hoy no, hoy hay ya... todo se controla, todo tiene que ser aprobado en los estudios de impacto ambiental. Desde que una mina se planifica la construcción, está planificado el cierre. Y el cierre significa cómo se van a controlar y monitorear los pasivos ambientales que podrían quedar y que no tienen que quedar, los que eventualmente podrían suceder. Entonces, lo de los pasivos ambientales, las empresas hoy tienen que hacer un seguro de caución cuando presentan su estudio de impacto ambiental para la construcción, para que esté cubierta la eventualidad de que cuando se termine la vida de la mina, el cierre no esté cubierto, hay un seguro que se está pagando durante toda la vida de la mina para que eso se remedie no con dinero del Estado, sino con el dinero que pagó la caución, si no lo hace la propia empresa minera como está haciendo Lumbrera con su cierre. Hoy Minera Lumbrera está cerrando el yacimiento y está haciéndolo y está respetando lo que dice la legislación. Entonces, el Estado no pone dinero, y de paso les cuento, los cierres de minas lo que generan es otra cosa, trabajo para montones de profesionales, geólogos, hidrogeólogos, biólogos, antropólogos, sociólogos, para todo eso, pero además todas esas personas pagan impuestos, o sea, el Estado con el cierre de minas sigue cobrando impuestos. Bien, después decía otra cosa de las migajas, o no sé. No, hay un comentario que, bueno, pero no sé si vale ir por los comentarios, Bueno, que no, dice por comentarios, el dinero se fuma. El dinero ya lo vimos, no se fuma, el dinero queda en infraestructura sanitaria, en escuela, en ruta, en conectividad. No mostramos el tema de la conectividad, cuántos pueblos hoy tienen internet gracias a los fondos mineros, queda en educación, en becas, en programas de alfabetización para alumnos, adultos. Pero además queda en 20 años de los sueldos más altos de la Argentina que recibieron las personas que trabajan ahí. Queda ahí. Lo que hace esa gente con ese dinero, ¿qué hace? Compra bienes y servicios a otros, paga escuela para que sus hijos hagan determinadas cosas, paga servicios de turismo. Ese dinero se sigue desparramando en la sociedad. Ahí queda el dinero. Asignaciones universal por hijo. Vamos con los fondos del Estado que recibe el Estado. Asignaciones universal por hijo. Salarios de los docentes universitarios, salarios de los investigadores. Ahí va a parar el dinero. Entonces, a la no sé a qué se refiere policía, a los maestros. El dinero está en todos lados. ¿En qué punto está ese dinero? Vamos con preguntas. Vamos con preguntas porque si no queda en una discusión. No les quería hacer un poco de lío, porque no, está bien. No hay muchas preguntas concretas, sino que fueron distintos comentarios. Bien. Que se fueron... No, y los controles, perdón, nos olvidamos los controles. La aduana. La aduana controla todo. La aduana toma muestras. La aduana... 3 controles. Adentro de las minas controla las exportaciones, y si no controlan en el puerto los concentrados, para eso están los protocolos de muestreo y para eso está la aduana, para todos esos controles. Eso lo controla la aduana. Se hace muestreo, tiene sus propios laboratorios, se cruza la información, hay mucho.
estaría bueno que algún día hagamos una presentación exclusiva con el tema de controles, porque ha surgido en varias presentaciones, pero no es una declaración jurada, simplemente Eso de la declaración jurada es otro de los grandes mitos que hay sobre la minería en la Argentina. Para eso está la aduana. Sí, bueno, pero para eso está en estos espacios, para que se saquen las dudas, así que muchas gracias por la pregunta. Sí. Pero no, hay muchísimos controles, y incluso se envía todos los formularios cuando se recibe en el exterior todo lo que es el material, de cuánto es pagable, cuánto no, que se encontró, o si hay, muchas veces están los famosos subproductos, cuánto se pudo obtener en temas de subproductos, y esos tratamientos no lo hace la misma empresa, sino lo hacen otras empresas internacionales que trabajan con todos los estándares, son supervisados, tienen auditorías internas y externas. Es larguísimo, eso da para una exposición especial, y bienvenida a la pregunta. Muchas gracias. Buenísimo. Cualquier cosa, quien quiera ver los comentarios, después cuando el video quede en el canal de YouTube, ahí los van a poder leer. Después, muchas gracias. Hay otra pregunta de Leonel Pablo Borgoño, que dice: ¿qué piensan de los eslogan que plantean lugares antimineros, entre dos Córdoba, que se usaban hace algunos años como que el agua vale más que el oro? Para el agua vale más que el oro, hay muchas cosas para decir, ¿no? Las cosas son valiosas en función del principio de la escasez. Ustedes lo saben, ¿no? No vale lo mismo una botella de agua en Palermo Soho que lo que puede valer en el medio del desierto del Sahara si uno ha quedado caminando a 5 días de camino de algún lugar donde haya un pozo, ¿no? El tema de la escasez es importante para valorar las cosas. Y se hace todo un eslogan con esto de que el agua vale más del oro. Si el agua valiera más que el oro, ¿por qué no exportamos agua y generamos los 80.000 puestos de trabajo? Porque agua hay en abundancia en la Argentina, ¿no? Y que las empresas que trabajen el agua paguen los impuestos que después permiten pagar de nuevo asignaciones universales por hijo, permite pagar las escuelas primarias, los hospitales, los salarios de las universidades, todo eso que paga el oro, habría que ver si el agua vale más que el oro. Porque saben que el oro, por ejemplo, ustedes lo vieron en la exposición de hoy, el oro de Veladero permite que hoy Hachal tenga agua potable. Y un mejor aprovechamiento. El oro de Veladero permite aprovechar agua que no sería útil. El oro de Veladero permite que el agua llegue a distintos lugares. El oro de Veladero permite, si el oro estuviera enterrado no habría ni esa distribución de agua, ni Hachal tendría hoy los problemas que históricamente tuvo con el agua, porque no puede tomar. Y los canales. Históricamente, porque los canales perdían mucho. Pero hay montones de razones para ir con ese eslogan tan bonito, porque el problema es ser un romántico y decir el agua vale más que el oro, como si fuera una gran cosa. ¿Cuántos puestos de trabajo y cuántos impuestos se pagan? Que los impuestos, a ver, no perdamos de vista una cosa. A veces dicen, solo pagan el 3% de regalía. ¿Y para qué quieren las regalías? Finalmente para lo que se quieren las regalías es para generar infraestructura, para pagar los sueldos de los servicios públicos que son fundamentales, para todo eso. Y todo eso se genera no solo por el pago de regalía, sino porque se genera trabajo, porque todas esas personas después pagan impuestos. Pero además la generación de trabajo ya es rica en sí mismo. Entonces, ¿cuál es el tema de que se saque oro? Porque otro de los cuestionamientos, el oro es suntuario, no produzcamos oro. Bueno, si es por ser suntuario y no producir oro, no produzcamos cerveza ni vino. Porque finalmente el oro no genera los problemas de adicción que generan la cerveza y el vino, ni genera accidentes de tránsito. Entonces, esos eslóganes de decir, no vamos a producir oro porque es suntuario. Sí, no produce los problemas que producen otros bienes que son suntuarios y que no son criticados. Digo, pongamos la vara para todas las cosas. Entonces, esto de eslogan que el agua vale más que el oro es muy bonito, es muy lindo, muy romántico, pero la verdad que nos parece que carece de sentido real, sobre todo
para cuidar lo más importante que hay en el ambiente. Lo más importante que hay en el ambiente, que son los seres humanos. Porque cuando en nombre del cuidado de que el agua vale más que el oro, estamos dejando que las personas no tengan acceso al agua potable, les estamos haciendo un daño a las personas, al ambiente y a todos en nombre de un falso paradigma de que el agua vale más que el oro. Claro, porque además ese eslogan viene de otro mito, que es que la industria minera es la actividad que más agua consume y la que contamina toda el agua que consume y la echa en los ríos. Ese es el eslogan formado para que no se pierda esa visión y ese mito que va para una presentación especial con especialistas, que estaría bueno que toquen este tema, que son hidrogeólogos que saben mucho más que nosotros, pero está construido sobre esa idea, ¿no? Y se olvidan que en la industria minera hoy no se desecha absolutamente nada, ningún río, el agua se recircula. Por eso es que el porcentaje es del 1% del agua. ¿Por qué es ese 1%? Porque hay parte de agua que se evapora, que es la que está en los diques de contención, se evapora la atmósfera, hay parte de agua que se va en los concentrados. Entonces lo que se tiene que recuperar es eso en el circuito, pero se reutiliza todo el tiempo, porque es muy rica esa agua que ya tiene los productos que se necesitan para hacer el proceso específico en el que se está trabajando. Y yendo ya a una cosa tipo chicana, ¿no? Porque estamos en familia acá. ¿Por qué la vitivinicultura consume mucho más por unidad producida agua que el oro? Y genera menos trabajo, no genera impuestos, genera trabajo en negro. ¿Por qué no está el eslogan el agua vale más que el vino y prohibimos la fabricación de vino? No me toques el vino. Bueno, está bien. No, digo, porque si vamos a poner eslóganes de ese tipo, también se podría decir el agua vale más que el vino. Y prohibamos la fabricación de vino. Y también utiliza insumos en base a cianuro también. Y una cosa que no quería que se escape, que sale de la charla con respecto al agua, es que los proyectos, las operaciones mineras trabajan con circuito cerrado. El agua que se utiliza se recircula y lo que se pierde es por vapor, porque se evapora el agua en los diques de cola o se evapora en el riego de caminos para que no se levante polvo, pero no sale de la operación minera, no hay efluentes de agua. No hay efluentes de agua. No es como en la época de... en la minería ilegal sí, eso. Pero bueno, vamos avanzando, porque si no terminamos. Sí. Otra. Bueno, no, acá en las preguntas del canal no hay más. Eran sobre todo comentarios y algunas discusiones que se armaron entre algunos espectadores, pero bueno, preguntas concretas acá en el YouTube no hay más. Buenísimo. Está bueno que se armen discusiones y si son respetuosas, mejor. Pero esa es la idea, ¿no? Tal cual. Bueno, no sé, Nani, si querés decir algo, nosotros tenemos... Bueno, agradecerles muchísimo. Yo quiero oro y vino, porque las dos cosas son buenas y son lindas. Les agradezco muchísimo, no solo la predisposición a estar en estas charlas, sino la didáctica de la charla y esta buena voluntad de contestar todas las preguntas con muchísimo respeto. Gracias a los chicos, no sé, la agrupación. Y nosotros, para cerrar, que esta es la última charla del ciclo de divulgación del año 2021, queremos agradecerles a todos por estar presentes, a cada uno de los disertantes que se sumaron a esta iniciativa. Ha cumplido ampliamente nuestras expectativas y consideramos que es muy enriquecedor para todos, así que bueno, esperamos que se siga sosteniendo en el tiempo. Así que desde la agrupación de estudiantes de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto, decirles muchas gracias y bueno, seguramente el año que viene vamos a estar de vuelta con este ciclo. Gracias. Y los esperamos. Gracias. Gracias a ustedes, felicitaciones por la iniciativa, chicos, de armar este ciclo de charlas. Es excelente, los felicito porque esto es muy, muy bueno para todos. Para todos. Tal cual. Gracias. Gracias, Ana.
Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias Tomás, gracias Brenda, gracias Delfina. Por favor, gracias a ustedes por sumarse. Muy amable. Gracias. Y gracias Liliana por estar acá. Gracias a ustedes. Mis felicitaciones. Gracias, Excelente. Chay. Me encantó. Muchas gracias. Gracias. Que Chao, estén bien. gracias. Chao, chao. Gracias, Nani. No, gracias a ustedes, chicos. Ya cortamos la grabación.